El cisma de 1054 fue el rompimiento de lo que era la Iglesia estatal del Imperio Romano, la división de la Iglesia Católica en Occidente y la Iglesia Ortodoxa en el Oriente. En este año de 1054 se le da el año del cisma, se le nombra el año de cisma, pero en realidad fue el resultado de un largo periodo de distanciamiento progresivo, teológico y político entre las dos ramas eclesiales que subsisten actualmente. Diferencias entre el Oriente griego y el Occidente latino procedieron a la ruptura formal que se produjo en este año. La Iglesia del primer milenio estaba dividida en líneas doctrinales, teológicas, lingüísticas, políticas y geográficas. Los puntos críticos en que se discutían fueron dos puntos esenciales. Estos son: primero, se refería a la autoridad papal. El Papa, o sea, el obispo de Roma en ese entonces, considerándose investido con el primado petrino, o sea, sucesor del apóstol Pedro sobre toda la iglesia por mandato de Cristo. Según esto, quien recibiría las llaves del reino de los cielos, y que consideran que la autoridad de pastorear los corderos, tomando ellos los evangelios de Mateo y Juan. Esto les daba un verdadero poder jurisdiccional, o sea, sobre el territorio, que según el lenguaje rabino era conferir las llaves a alguien, significa darle autoridad, o sea, investirlo de toda esa autoridad. Comenzó a reclamar la autoridad natural sobre los 4 patriarcados orientales, que son Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Estos estaban dispuestos a conceder al patriarca de Occidente solo una primacía honoraria, o sea, es el pago, y permitir que su autoridad se extendiera sobre los cristianos de Occidente, solo sobre esta parte, considerando que la primacía romana no tenía fundamento bíblico. La segunda parte, o el segundo punto, fue formar la palabra Trinita, Padre, Espíritu e Hijo. Le agregaron a la teología cristiana de la versión latina la palabra y del Hijo, símbolo niceno en el Concilio de Constantino I del año 381. Esta palabra y del Hijo no se consideraba en el texto original griego, el cual aparecía, o mejor dicho, aparece que el Espíritu Santo procede del Padre. Ese es el texto original. También hubo otras causas menos significativas, incluidas ciertas variaciones de ciertos ritos litúrgicos, como uso de panes sin levadura durante la Eucaristía, matrimonio de sacerdotes, confirmación de los bautizados reservada solo al obispo, y etc. Todo esto también, sobre todo, las razones políticas, alianzas papales con los normandinos y otros, reclamaciones de jurisdicciones conflictivas en el sur de Italia, en las Balcanes y en la zona eslava. Pero esto no fue el primer cisma que hubo. Fueron los del 343 al 398
La iglesia estuvo dividida por el arianismo, dirigida por el presbítero y teólogo Arrio, de origen alejandrino, combatido enérgicamente en Oriente por el obispo Atanasio de Alejandría y en Occidente por los papas. En el 404 surgió una nueva controversia cuando el emperador oriental Arcadio depuso al patriarca de Constantinopla, Juan Crisóstomo, apoyado por el patriarcado romano. El Papa pronto rompió la comunión con los patriarcados orientales, ya que habían aceptado la disposición de Juan Crisóstomo. Esta división se levantó solo en el 415, cuando los patriarcas orientales reconocieron la legitimidad de este patriarca. En el 482 hubo otro conflicto. El emperador oriental Zenón sacó un edicto que buscaba reconciliar las diferencias entre los monofisistas, es decir, que esta era una doctrina que negaba en Jesucristo que hubiera dos naturalezas. Se identificaban generalmente como eutiquianismo. Se le dio ese nombre por la doctrina de Eutíoques, que admitían que Jesucristo solo tenía una naturaleza divina, mientras que la doctrina oficial reconocida de la Iglesia Estatal Imperial ven como a Jesucristo que tiene dos naturalezas, humana y divina. Este edicto dio como condena a los patriarcas de Alejandría y Antioquía y del Papa Félix III. En el año 484 fue excomulgado Acacio, patriarca de Constantinopla, por haber publicado el edicto. En el 519 el cisma terminó. Más de 30 años después, cuando el emperador de Oriente, Justino I, reconoció la excomunión de Acacio. Otro cisma se dio en el siglo IX, entre los años 863 al 867, cuando en la sede romana estaba el Papa Nicolás I y era patriarca de los Constantinoplas, el obispo San Ignacio, elegido en el año 847 por los monjes. Se estableció un fuerte sentimiento antirromano en las iglesias orientales que acusaron a Roma de haberse alejado de la fe recta en los puntos señalados por Focio, el patriarca. Esta percepción jugó un papel fundamental poco más de un siglo después, con motivo del Gran Cisma. En 1054, el Papa León IX, quien amenazado por los normandos, buscaba una alianza con Bizancio, mandó una embajada a Constantinopla encabezada por su colaborador, el cardenal Humberto de Silva Cándida, con los arzobispos Federico de Lorena y Pedro de Amalfi. Los delegados papales negaron a su llegada a Constantinopla el título ecuménico, o sea, autoridad suprema, al patriarca Miguel y Cerulario, y además pusieron en duda la legitimidad de su elevación al patriarcado. El patriarca se negó entonces a recibir a los representantes. El cardenal respondió publicando su diálogo entre Romano y un
constantinopolitano, en el que se burlaba de las costumbres griegas y adornó la ciudad tras excomulgar a Cerulario mediante una bula que depositó el 16 de julio de 1054 sobre el altar de la iglesia de Santa Sofía. Pocos días después, el 24 de julio, Cerulario respondió excomulgando al cardenal y a sus seguidores y quemó públicamente la bula romana con la que se inició el cisma. Alegaba que en el momento de la excomunión León IX había muerto, por lo tanto el acto excomunicatorio del cardenal de Silva no habría tenido validez. Añadía también que se excomulgaron individuos, no iglesias. Esto fue a lo largo del periodo de relaciones difíciles entre las dos partes más importantes de la Iglesia Universal. Causas como pretender la suprema autoridad, o sea, el título de ecuménico del Papa de Roma y las exigencias de autoridad del Patriarca de Constantinopla. Lo que más se veía fue que el Patriarca de Roma reclamaba autoridad sobre toda la cristiandad, incluyendo a los 4 patriarcas más importantes de Oriente. Este tema lleva a interpretaciones contradictorias sobre lo que viene a ser la sagrada tradición apostólica y las santas escrituras. Los patriarcas y primados alegaban que el obispo de Roma solo podía ser un primero entre sus iguales, dejando a la voluntad de Jesucristo la primacía infalible en toda la iglesia, y negaban toda estructura piramidal sobre las iglesias hermanas. Por su parte, varios de los papas contemporáneos a dicha fecha pretendían sostener los preceptos religiosos. El gran cisma también tuvo gran influencia en las variaciones de las prácticas litúrgicas, con calendarios y santorales distintos, y en la disputa sobre las jurisdicciones episcopales y patriarcales. Aunque los eventos de 1054 fueron decisivos, otros eventos conflictivos posteriores lo hicieron duradero hasta la actualidad. Las cruzadas lideradas por los latinos, la masacre de los latinos en Constantinopla en 1182, la represalia occidental en el saqueo de Tesalónica en 1185 por Guillermo II de Sicilia, la captura y el saqueo de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada en 1204 y la imposición de patriarcas latinos en los estados cruzados, lo que significó que había 2 pretendientes rivales para cada una de las sedes patriarcales de Antioquía, Constantinopla y Jerusalén, dejando así clara la existencia del cisma. Hubo un intento de unión por parte del obispo de Roma en 1995. Juan Pablo II invitó a la comunión de todas las iglesias, a los responsables de la iglesia y a sus teólogos a que examinaran
y dialogaran pacientemente para eliminar las controversias y llegar a ser una sola iglesia. Pero como digo, fue un intento. Entendamos entonces que esto ha sido conflicto de poderes por siglos. En la Iglesia Católica, la función del Papa es la máxima figura de la autoridad, mientras que en la Iglesia Ortodoxa, en cambio, está conformada por patriarcas entre los que existe una igualdad. Hay uno, el de Constantinopla, que actualmente ocupa Bartolomé, al que se considera primero entre iguales. Bartolomé tiene cierta preeminencia, pero no tiene jurisdicción sobre toda la Iglesia Ortodoxa. Además, su patriarcado, con sede en Estambul, no tiene el peso del de Moscú, que con Kirill al frente. La Iglesia Ortodoxa rusa siempre ha estado muy vinculada con el poder, ya sea con el emperador, con el zar o con el secretario general del Partido Comunista durante la era soviética. Kirill, patriarca desde el 2009, mantiene una estrecha relación con el presidente ruso. La oposición al Kremlin critica habitualmente la sintonía entre Iglesia y Estado. Siguiendo mencionando sobre que todo esto es de poder, veamos cómo el cisma tuvo mucho que ver también con el poder. En el siglo XI, Europa se estaba evangelizando y comenzaron las luchas por ver a qué iglesia correspondía a una determinada misión. Con la llegada del comunismo y la creación del bloque soviético, la Iglesia Católica en Ucrania y Rusia fue violentamente reprimida por el Estado, que entregó los templos católicos a la ortodoxa. Cuando cayó el muro de Berlín, los católicos recuperaron la libertad religiosa y surgió la tensión porque quisieron recuperar lo que fue suyo. Los ortodoxos rusos no toleraron bien en los últimos años lo que consideran como intentos de expansión del catolicismo en Rusia. Que el Papa Juan Pablo II creara diócesis católicas en el país generó inquietud en Moscú, que lo vio como una invasión. Hoy en día el conflicto pervive en Ucrania, donde la Iglesia Católica greco-ucraniana, la segunda más grande del país, tiene ritos orientales, pero responde ante Roma. Esto disgusta a Moscú. El Papa Francisco, quien falleció en el mes de abril de este año 2025, hizo un intento de acercamiento con el patriarca Bartolomé en Estambul en el año 2014. Era la primera vez en la historia que el patriarca de Constantinopla estuviera en la posesión del cargo del Papa Francisco. Ese acercamiento implicaría por parte del Papa ya fallecido reformas que no se alcanzaron a dar y que él consideró que la primacía papal no fuese un obstáculo en la unidad de la Iglesia. La Iglesia Ortodoxa lleva intentando reunirse desde hace más de 50 años, algo parecido como un concilio, pero no han podido.
porque al no haber una autoridad central, no hay quien la pueda convocar. Aunque el patriarca Kirill tenga su gran intención de reunirse o de unificarse con el catolicismo, el problema inverso radica en las fuerzas conservadoras en Moscú, que han dicho que no les gusta la reunificación con Occidente porque los debilita. El patriarcado de Moscú consideró que las diferencias entre ambas partes no están superadas del todo, pese a la histórica reunión del Papa Francisco y Kirill. Bueno, ya en este año, en este mes de mayo de 2025, acaban de elegir al nuevo Papa. Esperaremos que presentará con relación a la unión de la Iglesia, tanto la católica como la ortodoxa. De la historia y lo que actualmente está pasando también, podemos darnos cuenta o identificar que una de las causas y más delicadas que los dividió a ellos también fue que ellos, la Iglesia Católica, incluyó en la Biblia la parte de una frase que dice del Hijo. Y entonces de esa manera crearon la Trinidad, Padre, el Espíritu y desde el Hijo, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa parte del Hijo no la contiene el libro original griego donde dicen que el Padre y el Espíritu. Los ortodoxos, la religión ortodoxa, ellos lo ven de otra manera, lo creen de otra manera, donde son solamente dos, Padre y Espíritu. Y no consideran la Trinidad. Entonces, esa frasecita de haberle incluido del Hijo ha sido para que ellos estén peleando por siglos y siglos y hasta guerras, matanzas entre religiones. Como pudimos darnos cuenta, ahí se leía de que como la primera vez que empezó la excomulgación de uno de los patriarcas, que lo hizo el obispo en esa época o papa, que le hizo a un patriarca, lo excomulgó. Y ellos también hicieron para ellos, para los obispos y cardenales de esa época. Entonces, eso ha sido una guerra y un enfrentamiento entre poderes. Y le incluyen al libro de la Biblia términos, y mientras que las otras religiones ortodoxas no lo contienen y no están de acuerdo con ello. Ahí se ve claramente, ustedes busquen y nos podemos dar cuenta cómo todo esto, sacándole términos en el Concilio de Nicea, se sacaron muchos evangelios y escondieron todos esos evangelios para que nosotros no nos diéramos cuenta. Ha habido mucha mutilación del conocimiento, sacando información. Esa parte es importante que la conozcamos. Mire, me acaba de venir aquí a la mente algo que el teléfono rojo fue una película que yo me vi. Yo sé que se hizo muy famosa. Creo que esa película la filmaron en la India y nos deja un gran mensaje. Se llama PK, así, ustedes búsquenla, PK, en inglés se dice PK, y se van a dar cuenta la gran mensaje que nos deja esa película, donde se ven muchas y muchas religiones divididas en un solo continente, en un sola área, en esa parte de la India. Y igualmente nos pasa aquí, en el continente latinoamericano, pero esto es mundial. Esto es mundial. ¿Cuándo nosotros vamos a unirnos? Sí, Jesús el Cristo no quiso eso. Mira, inclusive
En uno de los evangelios que Pablo dice, eso no se cumple, deben haber más, pero a veces solamente cojo 1 y 2 y me enseñan mucho. Aquí se los voy a mostrar. ¿Está dividido Cristo? Dijo Pablo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Siendo así, se está cumpliendo esa parte de ese evangelio escrita por Pablo. Está en 1 de Corintios 1:10. Entonces, siempre me pregunté cuando me di cuenta de todo eso y me pongo a mirar toda la información de las enseñanzas de Jesús el Cristo. Él no vino a formar iglesias. Muy claramente sí le dijo a Pedro que él era una roca, pero no era para formar iglesias o religiones. Y la interpretación que empezaron a darle los apóstoles y a dividirse, desde ahí empezó todo. Digamos, actualmente sigue el Papa Francisco, que falleció ahorita en abril de este año, le voy a poner el año 2025, hizo unos encuentros con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, pero no llegaron a nada, porque cada uno de ellos no van a perder el poder. Cada uno de ellos anhelan el poder y de dirigir. Y las diferencias en sus rituales, en sus liturgias, en los hábitos religiosos, no lo van a unir. Hoy ya estoy haciendo este video. Ya tenemos un nuevo papa, ahorita en este mes de mayo del 2025. Y seguirá lo mismo. Por mucho que traten, se unen, se reúnen, pero seguirá lo mismo. Mientras no se termine con ese sistema que hay. Un sistema de jerarquías piramidales, un sistema donde primero es el uno y después los otros, y donde están las religiones. Cosas que Jesús, el Cristo, no vino a enseñar de esa manera. Y ahora, con estas iglesias católica, universal y la otra ortodoxa oriental, que también las hay aquí en Latinoamérica, hay la ortodoxa oriental, están aquí también. Me pregunto, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad en las religiones? ¿Cuál será la verdadera? Así que para mí, Jesús, el Cristo, no vino a crear religiones ni iglesias. Les invito a que me sigan acompañando en estas lecturas de aprendizaje que para mí me han ayudado en mi crecimiento anterior. Hasta pronto. Chao. ¿Está dividido Cristo? Dijo Pablo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Espero te haya gustado esta información. Suscríbete a mi canal, es gratis, allí donde dice suscríbete. Déjame saber si te gustó, dale un me gusta y también compártelo para que muchas personas se den cuenta de esto, y también YouTube también lo comparta. Así es que trabaja YouTube. Si te gusta, te suscribes, le das me gusta y lo compartes.